Ella había reunido cada moneda que le quedaba, hasta la última, para comprar un viejo remolque olvidado, un fragmento de metal oxidado que parecía condenado a desaparecer entre los árboles del bosque. Lo vio al principio como un refugio temporal, un lugar improvisado donde sus 5 hijos podrían dormir bajo techo, alejados del frío, en la lluvia de la mirada implacable de un mundo que no perdona a quienes lo han perdido todo. Pero apenas comenzó a limpiar el suelo podrido, un sonido extraño emergió desde debajo de la tierra, un murmullo apenas perceptible, un susurro que parecía guardarla pacientemente. Algo allí la observaba desde la oscuridad de la tierra, y sin que ella lo supiera, ese sonido cambiaría para siempre el destino de su familia y la manera en que vería la vida. Imagina por un momento lo que es perderlo todo, no solo las posesiones, sino también la esperanza misma, el derecho a soñar con un mañana. Imagínate atrapada en un pedazo de metal oxidado en medio de la nada, intentando mantener la dignidad y proteger a tus hijos, solo para descubrir que justo debajo de tus pies algo estaba allí, oculto, esperando pacientemente. Una historia que parece salida de una película, pero que en la vida real tiene el peso y la crudeza de un golpe que nadie puede anticipar. Soledad tenía 38 años cuando su mundo se fracturó por completo. La tragedia llegó sin aviso y se acumuló en sucesos implacables que la empujaron hacia la desesperación. Su esposo, un hombre de manos fuertes y corazón noble, desapareció en un accidente que la dejó sola con sus hijos, con un vacío que ningún abrazo podría llenar. La compensación que recibió fue ridícula, apenas suficiente para sobrevivir un par de meses, y más que dinero, representaba el recuerdo constante de lo que había perdido y la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. Ahora era viuda, y 5 vidas dependían completamente de ella. Mateo, el mayor, apenas comprendía la magnitud del cambio. Con 12 años, debía asumir un rol que no le correspondía, convirtiéndose en un adulto prematuro frente a la adversidad. Las gemelas, Luna y Estrella, inquietas y curiosas, buscaban seguridad en los ojos de su madre, mientras Tadeo y la pequeña Luz, aún dependiente de su pecho, sentían la fragilidad del mundo que lo rodeaba. Cada uno de ellos llevaba la ausencia de su padre en silencio, y ella, Soledad, recordaba con dolor la última mañana en que lo vio partir. Un beso en la frente, unas palabras que ahora resonaban como un eco lejano. «Cuida a nuestros hijos, que saldrán adelante». Esa promesa se convirtió en una sentencia, y cada día que pasaba recordaba la gravedad de su palabra. Sin ingresos y sin techo, las semanas se convirtieron en un desfile interminable de negativas y puertas cerradas. La caridad de algunos le ofrecía un respiro temporal, un lugar donde dormir bajo el techo de una iglesia, pero incluso allí, la mirada de los demás le recordaba que no pertenecía, que su presencia con 5 hijos era un inconveniente para los que vivían cómodamente. Sus pasos, a veces torpes y agotados, la llevaron a través de calles silenciosas y senderos desconocidos, siempre con Luz abrazada a su pecho, los otros 4 aferrados a su falda, buscando desesperadamente un techo que pudiera llamar hogar. El hambre y el frío se hicieron compañía constante, y las noches bajo puentes o techos improvisados eran largas y llenas de temor. Cada moneda que guardaba con cuidado en un calcetín atado a su cintura era una promesa. No tocaría ese dinero salvo que la vida misma lo exigiera. Y aquel momento llegó. En una tienda del pueblo, mientras sostenía una bolsa de maíz y manteca, escuchó a 2 hombres hablando de un remolque olvidado en lo profundo del bosque. Las palabras parecían flotar, llamándola, casi burlándose de su situación. Un remolque viejo, podrido, lleno de rumores extraños y de historias de peligro. Lo habían pedido por una suma superior a la que ella podía ofrecer. Pero los hombres insinuaron que la desesperación a veces abre puertas que la suerte cierra, y que quien no tiene nada que perder puede ganar lo que otros consideran imposible. Soledad sintió que su corazón latía con fuerza, mezclando miedo y determinación. Dio un paso adelante, su voz clara a pesar del temblor interior. Quería ver ese remolque, quería intentar, por desesperación y coraje, que ese lugar olvidado fuera un hogar para sus hijos. El trato se cerró. Allí, frente al mostrador, los billetes desgastados cambiaron de manos, y con ellos, la posibilidad de un techo, por precario que fuera, sobre sus cabezas. Esa noche, mientras el viento frío barría el bosque y la luna apenas iluminaba su refugio bajo un puente, Soledad miró a sus hijos dormidos y susurró palabras que eran más un ruego que una oración. «Dame fuerza para levantar un hogar para ustedes, aunque todo parezca perdido». Por primera vez en meses, algo parecido a la esperanza se coló en su pecho, un respiro de luz entre la oscuridad. Al día siguiente, con un simple papel sellado que confirmaba su derecho sobre aquel remolque oxidado, Soledad sintió un triunfo silencioso. Por fin tenía un lugar propio.
Por miserable que fuera, y la promesa hecha años atrás podía, tal vez, encontrar un camino para cumplirse. Era suyo, un lugar en el mundo, un techo, aunque estuviera lleno de hoyos. Si te gustan nuestras historias, suscríbete al canal y deja tu like para no perderte ningún capítulo. Cuéntanos en los comentarios si tú tendrías el valor de enfrentar algo así. ¿Puede llevarme ahora?, preguntó Soledad con firmeza. Claro, suba a la camioneta con sus hijos. Vamos de una vez. El camino fue un tormento. Los 5 kilómetros de terracería se convirtieron en un sendero estrecho que la camioneta apenas podía recorrer. Las ramas de los pinos arañaban los costados del vehículo como si el bosque quisiera detenerlos. Cuanto más se alejaban del pueblo, más espeso y silencioso se volvía todo. El único sonido era el crujido del vehículo sobre la hojarasca seca y el susurro del viento entre los árboles. Finalmente, el chivo frenó en un pequeño claro y señaló con la mano. «Es ahí, señora». Allí estaba el remolque. Descansaba torcido sobre bloques de cemento, como un animal metálico abandonado. El aluminio, alguna vez brillante, estaba opaco, manchado de óxido y musgo. La maleza alta y los pinos lo rodeaban, casi cubriéndolo por completo. La puerta colgaba de una sola bisagra y las ventanas eran agujeros vacíos que miraban al bosque con un silencio inquietante. Mateo se aferró a la mano de su madre. Las gemelas comenzaron a lloriquear suavemente. El chivo la miró esperando un atisbo de arrepentimiento. Pero Soledad solo respiró hondo, acomodó a la bebé en su rebozo y caminó hacia la entrada. El interior era una pesadilla. El olor a humedad, a podredumbre y a animal muerto la golpeó con fuerza. El piso de linóleo estaba levantado en varias secciones, dejando ver la tierra húmeda debajo. Había excremento de animales, telarañas gruesas colgando del techo bajo. Lo que fue la cocina solo mostraba un fregadero oxidado. En el otro extremo, un colchón viejo y rasgado se pudría en un rincón. Pero Soledad vio más allá de la suciedad. Vio 4 paredes metálicas que una vez limpias la protegerían del viento helado del bosque. Vio un techo que, aunque goteaba, era mejor que el cielo abierto. Vio un piso que, aunque podrido, podía ser parchado. Vio un espacio que era suyo, un refugio que nadie podía quitarle. «Es perfecto», susurró, y no había ironía en su voz. El chivo la miró como si estuviera loca. «Perfecto, señora». Ella giró para mirarlo y sus ojos brillaban con lágrimas, no de tristeza, sino de una determinación feroz. «Es nuestro. Es todo lo que tenemos, y mis hijos y yo lo vamos a convertir en un hogar». El chivo meneó la cabeza, sin poder creerlo, pero algo en su mirada cambió. «Tiene usted más agallas que muchos hombres que conozco, doña Soledad. Si necesita algo de la tienda de don Elías, dígale que yo respondo. Mi rancho está a 6 kilómetros por el camino. Dios la ayude». «Gracias, señor. No olvidaré su gesto», dijo ella, con la voz temblando apenas. Cuando la camioneta desapareció entre el polvo, Soledad y sus hijos se quedaron solos frente a su nueva propiedad. El silencio del bosque los envolvió, denso y pesado. Mateo apretó los puños. «Aquí vamos a vivir, mamá». Las gemelas se escondieron detrás de la falda de su madre y Tadeo comenzó a llorar abiertamente. Soledad apretó la mandíbula. «Aquí vamos a vivir», dijo con firmeza. «Huele mal ahora, pero es nuestro. Vamos a limpiarlo. Este lugar será nuestro castillo. ¿Entienden? Nadie nos va a correr de aquí». Y comenzó la batalla. Los primeros días fueron una lucha constante contra la mugre y el abandono. Soledad despertaba antes del amanecer y trabajaba hasta que sus músculos gritaban. Primero sacó el colchón podrido, arrastrándolo sola hacia el bosque, vomitando apenas por el olor. Luego, con una rama, empezó a barrer. Kilos de excremento seco, hojas, nidos de ratas y toda la basura que Howard había dejado atrás. Mateo la ayudaba con entusiasmo, sus pequeños brazos luchando contra el peso de la suciedad. Las gemelas, una vez superado el susto inicial, iban al arroyo cercano a traer agua en botes oxidados que llevaban de regreso para lavar cada centímetro del interior. Usando su propia ropa como trapo, fregó las paredes de aluminio, el fregadero, el techo. El olor a humedad persistía, pero lentamente cedía. Para tapar los agujeros de las ventanas, empleó los cartones que habían usado para dormir bajo el puente. La puerta fue asegurada con tablas viejas y alambre oxidado. No cerraba bien, pero era una barrera contra la noche. Para los huecos en el piso, usó piedras planas del arroyo y lodo, creando un suelo irregular pero transitable. Por las noches dormían todos juntos sobre hojas secas, compartiendo la única manta que tenían. Soledad apenas podía descansar,
escuchando los ruidos del bosque, los aullidos de los coyotes y el viento golpeando el metal. Cada dolor era un recordatorio de que estaban construyendo algo propio. En la mañana del sexto día, mientras inspeccionaba el piso central, Soledad descubrió algo que la detuvo en seco. Debajo de la madera podrida, algo sólido. Mateo se acercó. «Amá, ¿qué es eso?» Arrodillados, comenzaron a levantar los restos de linóleo y madera descompuesta. La tierra húmeda cedía a sus manos, hasta que revelaron unas tablas gruesas, perfectamente ensambladas, cubriendo un cuadrado oculto en el piso. Con esfuerzo, levantaron las tablas y se encontraron con una abertura. Un hoyo de oscuridad absoluta, un espacio que parecía haberse escondido a propósito. El olor que subió era distinto, metálico, agrio, un olor a encierro y sudor. Algo se movía allí abajo. Un sonido leve, como tela rozando la tierra, luego una respiración entrecortada. La sangre de Soledad se heló. «¿Qué fue eso, amá?», susurró Mateo, pálido, aferrándose a su brazo. Las gemelas se quedaron inmóviles, con los ojos abiertos, incapaces de apartar la mirada del agujero oscuro. Y allí, en ese silencio cargado de misterio, Soledad comprendió que lo que estaba por descubrir cambiaría todo. Soledad permaneció en silencio unos segundos más, sosteniendo la vela con la mano temblorosa. El aire del agujero parecía más pesado ahora, como si la tierra misma contuviera la respiración. El muchacho la miraba fijamente, esperando una respuesta que definiera su destino. «¿Quiénes?», repitió ella en un susurro. «¿Quién te hizo esto?». Alex tragó saliva. Sus labios secos se movieron con dificultad. No puedo decir nombres», murmuró. «Si me oyen, si saben que sigo vivo». Un escalofrío recorrió la espalda de Soledad. No necesitaba detalles para entender. Había gente ahí afuera, en ese bosque silencioso, que no quería que ese muchacho existiera. Y lo habían dado por muerto. «Escúchame bien», dijo ella, con una calma que ni ella misma sabía de dónde sacaba. «Este lugar ahora es mi casa. Nadie entra aquí sin que yo lo sepa. Nadie». Alex parpadeó lentamente. La llama de la vela se reflejaba en su único ojo abierto, húmedo de miedo y agotamiento. «No tengo a dónde ir», susurró. «Si salgo, me encuentran. Si me quedo, me muero». Soledad sintió como algo se acomodaba dentro de ella, una certeza dura y silenciosa. Había pasado por demasiadas cosas como para mirar a otro ser humano roto y darle la espalda. «No te vas a morir aquí», respondió. «Pero tampoco puedes quedarte en este agujero». Miró hacia arriba, hacia la abertura por donde entraba un hilo de luz. Pensó en sus hijos, esperando afuera, en el remolque que apenas comenzaba a ser un hogar, en lo poco que tenía. Y aún así, supo que no había otra opción. «Voy a ayudarte», dijo al fin. «Pero tienes que confiar en mí, y hacer exactamente lo que yo te diga». Alex asintió con dificultad, como si incluso ese pequeño movimiento le costara una enorme energía. «Gracias, balbuceó. No sabe cuánto tiempo he estado solo». Soledad subió con cuidado, volvió a colocar la vela arriba y salió del remolque. Sus hijos estaban exactamente donde Mateo los había dejado, pegados al tronco del árbol grande, con los ojos llenos de preguntas y miedo. «Está bien», les dijo con suavidad. «Nadie va a hacernos daño. Pero necesito que me ayuden». «¿Sí?». Mateo asintió de inmediato. Las gemelas se abrazaron entre ellas. Tadeo se limpió la nariz con la manga. «Hay una persona herida», continuó Soledad. «Está muy mal. No es peligroso. Está más asustado que nosotros». «¿Un hombre?», preguntó Mateo. «Un muchacho», corrigió ella. «Y necesita ayuda». Volvieron al interior. Soledad repartió tareas rápidas y claras, como si llevara toda la vida preparándose para ese momento. Mateo debía vigilar la puerta. Las gemelas traerían agua del arroyo, despacio, sin hacer ruido. Tadeo se quedaría sentado, abrazando a su hermana menor. Cuando Soledad volvió a bajar con la vela, Alex seguía en la misma posición, temblando. «Voy a ayudarte a subir», le dijo. «No ahora, despacio. Primero agua». Le acercó una lata con el poco líquido que habían logrado traer. Alex bebió con desesperación contenida, como si temiera que el agua desapareciera si se apresuraba demasiado. Cada trago parecía devolverle un poco de vida. «Gracias», repitió. «No pensé que alguien fuera a encontrarme». «A veces», respondió Soledad, «uno encuentra lo que no estaba buscando». Cuando finalmente lo ayudaron a salir del agujero, el muchacho no pudo evitar gemir de dolor.
Su pierna estaba peor de lo que parecía. Pero aún así, cuando la luz del día tocó su rostro por primera vez en semanas, cerró el ojo sano y respiró hondo, como si ese simple acto fuera un milagro. Soledad lo cubrió con una manta vieja y lo acomodó en el rincón más seco del remolque. Sus hijos observaban en silencio, con una mezcla de miedo y asombro. No preguntaron nada. Algo en la expresión de su madre les decía que aquello era importante. Esa noche, mientras el bosque se llenaba de sonidos lejanos y el metal del remolque crujía con el frío, Soledad no durmió. Se quedó sentada, vigilando, escuchando cada respiración de Alex, cada movimiento afuera. Había comprado ese remolque para sobrevivir. Pero sin saberlo, acababa de abrir la puerta a algo mucho más grande, algo que pondría a prueba su valor, su fe y el límite mismo de lo que estaba dispuesta a proteger. Y lo que aún no sabía, era que ese muchacho no solo se escondía del bosque. Soledad miró las manos destrozadas de Alex, los dedos sangrando, llenos de lodo y costras secas, y sintió un nudo en el estómago que le atravesaba el pecho como una daga fría. Cada cicatriz contaba la historia de un joven aterrorizado, abandonado a la crueldad de hombres que no conocían límites. Respiró hondo y cerró los ojos por un instante, tratando de ordenar sus pensamientos. Su hogar, sus hijos, todo estaba ahora mezclado con esta vida rota que yacía frente a ella. Sabía que si no hacía algo, la vida de ese muchacho se acabaría allí, en la oscuridad, como tantas otras injusticias que el mundo parecía permitir. Alex, dijo finalmente, con voz firme, pero suave. No voy a dejar que te lastimen de nuevo, pero necesitamos movernos con cuidado. Esto no puede salir de aquí. Nadie puede saber que estás aquí. ¿Entiendes? El joven asintió, sus ojos aún húmedos, brillando con una mezcla de miedo y un hilo tenue de esperanza. Soledad lo ayudó a acomodarse mejor, apoyando su pierna lastimada sobre un montón de mantas improvisadas que había juntado durante el día. Cada movimiento de Alex provocaba un estremecimiento de dolor que se le metía a Soledad en el corazón. Sabía que tenían que actuar rápido, pero también con inteligencia. La vida de todos estaba en juego. Miró alrededor del remolque. El lugar que había comprado para sobrevivir ahora se había convertido en un refugio para alguien que necesitaba protección desesperadamente. El olor a humedad y tierra mojada mezclado con la podredumbre metálica era insoportable, pero menos importante que la misión que tenía frente a ella. Sabía que no podía dejar que el terror de Alex se transformara en otra tragedia. Sus hijos dormían afuera, lejos del agujero, ajenos aún al peso de la historia que se desarrollaba justo bajo sus pies. «Vamos a hacer esto paso a paso», susurró Soledad. «Primero descansarás, comerás y beberás. Después, limpiaremos la herida y vendaremos tu pierna. Luego, evaluaremos cómo mantenerte seguro hasta que todo esto pase». Alex la miró, incrédulo. Era la primera vez en días que alguien le hablaba con autoridad sin temor a ser herido o a recibir violencia. Su voz, apenas un hilo, murmuró. «¿De verdad me vas a ayudar?» «Sí», respondió Soledad, firme. «Nadie te va a hacer daño mientras yo esté aquí. Nadie». Sacó del saco de papel algunas hierbas que había guardado, mezcladas con agua del arroyo, y con cuidado limpió las heridas visibles de Alex. La pierna estaba mal, hinchada y cubierta de lodo seco, pero era suficiente para estabilizarla temporalmente. Cada toque, cada gesto, era un acto de confianza que se forjaba entre ellos en silencio, sin palabras innecesarias, solo con la intención de salvar una vida. Mientras trabajaba, Soledad escuchaba los sonidos del bosque, el crujir de las ramas, el silbido del viento entre los pinos, el lejano aullido de un coyote. Cada sonido parecía un recordatorio de la fragilidad de todo lo que había logrado construir. Pero también era un recordatorio de que estaban vivos, que aún había oportunidades, aunque escasas, de transformar aquel espacio podrido en un refugio real. Cuando terminó, se sentó frente a Alex y sostuvo su mirada. Sus ojos reflejaban una determinación férrea, la misma que había tenido al levantar aquel remolque oxidado con 5 hijos temblando de frío y hambre a su lado. «Escucha», dijo. «Aquí nadie entra sin mi permiso. Nadie va a tocarte. Pero también necesito que me cuentes todo. Cada detalle de lo que viste, de lo que pasó, para poder protegerte. Cada nombre, cada lugar, cada persona. Necesito que confíes en mí». Alex inhaló, temblando, y comenzó a relatar con voz baja, entrecortada por el dolor y la emoción. Habló de los hombres con uniformes sucios y armas grandes, de los paquetes que se intercambiaban bajo la luna, de los documentos que nunca debieron existir. Habló de la traición de quienes deberían haber protegido la ley, de la corrupción que corría por todo el pueblo como un río oscuro.
Cada palabra que salía de su boca hacía que el corazón de Soledad se apretara, pero también la llenaba de claridad. Ahora sabía exactamente a qué se enfrentaban. Mientras escuchaba, recordó a sus hijos afuera, ignorantes aún del peligro real que los acechaba. Se prometió a sí misma que los mantendría a salvo, que no permitiría que la inocencia de Mateo, Luna, Estrella, Tadeo y Luz se rompiera por la brutalidad de otros. Esa misma determinación la mantuvo despierta toda la noche, sentada junto a Alex, con la vela parpadeando, mientras el bosque entero parecía contener el aliento, como si supiera que allí se estaba decidiendo algo más grande que la vida de un solo muchacho. Soledad sabía que no podían permanecer allí para siempre. La comida se acababa rápido, las mantas eran pocas y las provisiones, mínimas. Pero también sabía que había algo más, un hilo invisible que conectaba la vida de sus hijos, la suya y la de Alex. Un hilo de esperanza, de valentía, de resistencia. Cada acción, cada decisión debía ser medida, precisa, porque el peligro no perdonaría un error. El joven la miraba con una mezcla de miedo y gratitud. Por primera vez desde que había sido golpeado, dejado su suerte, sintió que alguien lo veía, que alguien estaba de su lado. Soledad, en cambio, sentía que cada latido de su corazón estaba conectado con la responsabilidad de mantenerlo vivo. El remolque oxidado, el agujero oscuro, la tierra húmeda. Todo era ahora parte de un plan silencioso, de un refugio que sería su fortaleza frente a un mundo que había demostrado ser cruel y despiadado. Mientras la noche se cernía sobre el bosque, Soledad se levantó y caminó hacia la abertura, mirando el cielo estrellado por primera vez en meses. Sus hijos dormían tranquilos, confiados en la seguridad de su madre. Alex descansaba junto a la pared de tierra, recuperando un poco de fuerza, y Soledad sabía que al amanecer debían continuar. Pero había un momento de paz, efímero, en el que podían respirar, sabiendo que, aunque el mundo fuera despiadado, todavía existían gestos de humanidad, coraje capaces de desafiar incluso a los hombres más poderosos. Y si te está gustando nuestra historia, suscríbete y acompáñanos hasta el final, porque lo que viene después hará que tu corazón no deje de latir. Soledad bajó nuevamente al rincón, sus manos limpiando un poco de tierra de las paredes, acomodando mantas y preparándose para lo que sería el siguiente paso. Cada pequeño gesto era un acto de resistencia, un recordatorio de que, aunque el mundo se mostrara cruel y corrupto, todavía existía la posibilidad de proteger a los que no podían protegerse por sí mismos. Y mientras la vela parpadeaba, Soledad comprendió que ese remolque ya no era solo un refugio para sus hijos. Era un santuario, una fortaleza improvisada en la que la esperanza, aunque frágil, se mantenía viva. Alex cerró los ojos por un momento, dejando que el calor de la manta y la seguridad de aquella mujer lo envolvieran. Soledad, observando su respiración, sabía que lo que habían comenzado esa noche era más que sobrevivir. Era un pacto silencioso de humanidad frente a la brutalidad, un compromiso que los obligaría a luchar no solo por la vida, sino por la justicia, aunque aún no supieran cómo. El bosque permaneció en silencio alrededor del remolque. Solo el crujido de la madera vieja y el murmullo del viento entre los pinos interrumpían la quietud. Dentro, Soledad y Alex compartían el mismo espacio, unidos por una circunstancia que ninguno de los dos había elegido, pero que los convertiría en aliados inseparables frente a un mundo dispuesto a devorarlos. Y mientras la noche avanzaba, la determinación de Soledad se solidificaba. Protegería a sus hijos, protegería a Alex y nadie ni nada la detendría. Abusaban de la tierra y de la gente, como el dinero y el poder podían destrozar todo en segundos. Soledad lo escuchaba en silencio, tomando nota mental de cada palabra, de cada detalle, porque esas palabras contenían la clave para entender lo que enfrentaban. Cada historia febril que salía de su boca era una pieza del rompecabezas que, aunque incompleto, les permitía anticipar movimientos, peligros y aliados. El segundo día, el sol apenas se asomaba entre los pinos cuando Soledad decidió que tenían que limpiar el área del tráiler. No solo por higiene, sino por seguridad. Cada rama caída, cada hoja acumulada podía delatar su presencia si alguien pasaba cerca. Mateo y las gemelas fueron enviados a recoger leña seca para encender un fuego pequeño, mientras Tadeo observaba desde la abertura con los ojos bien abiertos. Soledad comenzó a barrer, recogiendo hojas, ramas, excremento seco y cualquier resto que pudiera dar pistas. Cada movimiento era cuidadoso, medido, como si el bosque entero pudiera escuchar y delatarla. Alex, aún débil, la observaba desde el rincón. Sus ojos seguían cada gesto de Soledad, y aunque su cuerpo estaba consumido por la fiebre, había un brillo de vida que antes no existía. Soledad le dio un poco de agua y comida, y él la tomó con manos temblorosas, agradeciendo en silencio.
No había palabras, solo un intercambio de miradas que decía más que cualquier frase. Él confiaba en ella y ella sabía que debía mantener esa confianza a toda costa. La fiebre no cedía. Cada noche era un tormento de delirios. Alex hablaba de ríos de nieve, de pinos altísimos, de lobos que lo seguían y de ciudades lejanas llenas de luces. Soledad escuchaba pacientemente, limpiando su frente, cambiando los trapos mojados, aplicando resina y manteniendo su respiración uniforme para que no se asustara. Sabía que cada palabra, cada fragmento de delirio, era un hilo que los conectaba a ambos con el mundo que Alex había dejado atrás, un mundo que ahora estaba en peligro por su presencia aquí. Los días se convirtieron en semanas. Soledad se movía con la precisión de quien ha asumido que la vida de 7 personas depende de cada decisión. La resina seguía siendo aplicada en la pierna de Alex, combinada con agua limpia y presión constante para detener la infección. Cada día que pasaba sin que la gangrena avanzara era una victoria silenciosa. Cada noche que sobrevivían al frío y al miedo era una promesa cumplida a sus hijos. Los niños aprendieron rápido. Luna y Estrella corrían por el bosque como sombras, explorando cada sendero, cada arbusto, con ojos de halcón. Tadeo lloraba si veía algo sospechoso, señalando la amenaza. Mateo se convirtió en un líder silencioso, vigilante constante, sus silbidos afinados alertando a todos de cualquier intrusión. Soledad, aunque agotada, nunca perdía la calma. Sabía que su fuerza era el escudo de Alex y de sus hijos. Su hogar, aunque improvisado, se había transformado en una fortaleza donde la vida se sostenía apenas, pero firme. Alex, cada vez más consciente, comenzó a relatar detalles más claros. Hablaba de camiones que se movían en la noche, de caminos escondidos, de hombres armados que hablaban en inglés y español, y de la complicidad de autoridades locales. Su relato era fragmentado, febril, pero Soledad anotaba cada palabra en su memoria. Sabía que en algún momento necesitarían esa información para moverse, para escapar o para defenderse. Cada historia era una advertencia, un mapa invisible de peligros que rodeaban aquel lugar que habían convertido en su refugio. La pierna de Alex comenzó a mostrar señales de recuperación lenta. La resina ayudaba a detener la infección, y Soledad aprendía a improvisar vendajes con tiras de tela limpia, hojas de pino y la escasa cobija que les quedaba. Cada vendaje era un acto de fe, un ritual que mantenía vivo a un muchacho que había estado a punto de morir bajo la indiferencia del mundo. La relación entre ellos se solidificó en silencio, en miradas, en la confianza nacida del miedo compartido. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo del tráiler, Soledad se permitió un momento de descanso, apoyada contra la pared de aluminio, mirando a los niños dormidos y a Alex recostado sobre las hojas de pino. La tormenta afuera era un recordatorio de lo frágil que era su refugio, pero también lo poderosa que era la voluntad humana cuando se empeña en sobrevivir. Pronto, susurró para sí misma. Pronto, todo esto tendrá sentido. Sabía que no podían permanecer allí indefinidamente. El bosque era vasto, pero no invisible. Cada día que pasaba era una oportunidad para que alguien descubriera su secreto. Pero también sabía que mientras estuviera allí, mientras sus hijos estuvieran bajo su cuidado, Alex tenía una oportunidad. Y eso era suficiente para mantenerla en pie, para seguir limpiando, vendando, alimentando, enseñando a sus hijos a ser centinelas, a moverse como sombras, a sobrevivir sin perder la humanidad. El tiempo transcurría entre miedo, fiebre, hambre y determinación. Cada día era una batalla silenciosa. Cada noche, un pequeño triunfo sobre la desesperación. Y aunque la vida allí era dura, fría y precaria, Soledad comprendió algo fundamental. No estaban solos. La fuerza de su voluntad, la astucia de Mateo, la valentía silenciosa de Luna, Estrella y Tadeo, y la resistencia de Alex formaban un vínculo que ni la crueldad de don Artemio podría romper. ¡Hey! Si te está gustando nuestra historia, no olvides suscribirte y seguir acompañándonos. Lo que viene después pondrá a prueba la valentía y el ingenio de todos ellos de maneras que jamás imaginarías. Soledad miró a Alex, sus ojos reflejando el cansancio, la determinación y la promesa silenciosa de que mientras ella respirara, él tendría una oportunidad de vivir. Ajustó los trapos, preparó agua limpia y se sentó junto a él, esperando que la fiebre cediera un poco más. Afuera, el bosque permanecía callado, pero cada hoja, cada rama, cada sombra era testigo de la fuerza de un grupo que no se rendiría, que lucharía por sobrevivir y proteger lo que era suyo, aunque el mundo entero pareciera en su contra. Ahora, gritó Mateo con la voz quebrada, empujando a sus hermanas hacia el fondo del remolque. Soledad reaccionó sin pensar.
El miedo ya no era una emoción, era un motor. Agarró a Luz, la apretó contra su pecho y empujó a Tadeo bajo la cama improvisada. Las gemelas se arrastraron detrás, conteniendo el llanto con una disciplina que no correspondía a su edad. Alex intentó incorporarse, pero su cuerpo no respondió. El pánico volvió a su rostro. No, no puedo moverme, susurró. Déjeme aquí, escóndame abajo. No hay tiempo, dijo Soledad con una calma que no sentía. Escúchame bien. No hagas ruido. Pase lo que pase. El motor se apagó de golpe. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Un silencio lleno de intención. Soledad sintió como el corazón le golpeaba en las sienes. Cada segundo era una eternidad. Luego, pasos. Botas pesadas sobre grava. 2 pares. Tal vez 3. Una sombra cruzó la ventana rota del remolque. «Buenas tardes», dijo una voz masculina. Tranquila, demasiado tranquila. ¿Hay alguien ahí? Soledad respiró hondo. Salió despacio, cerrando la puerta detrás de ella, interponiendo su cuerpo entre el remolque y los hombres. El sol le dio de frente, cegándola un instante. Había 2 hombres. No vestían uniforme, pero llevaban armas visibles. Uno mascaba algo con desgano. El otro la miraba como quien evalúa mercancía. «Buenas», respondió ella. «¿Se les ofrece algo?» El hombre que hablaba dio un paso adelante. «Andamos buscando a alguien», dijo. «Un muchacho extranjero. Dicen que anda perdido por aquí. ¿Ha visto algo raro?» Soledad sostuvo la mirada. Pensó en sus hijos temblando bajo la cama. Pensó en Alex respirando apenas. Pensó en don Elías, en el nieto que no volvió. «Aquí no llega nadie», dijo. «Apenas si llegamos nosotros». El otro hombre escupió al suelo y dio una vuelta alrededor del remolque, observando marcas, huellas, restos de ceniza. «¿Tienen niños?», comentó. «¿No le da miedo vivir aquí sola?» «Me da más miedo no tener donde vivir», respondió ella. El primer hombre sonrió, pero no había humor en su rostro. «Estamos ofreciendo una recompensa», dijo. «Mucho dinero. Si oye algo, si ve algo, sería bueno que lo supiera». Soledad asintió lentamente. «Si veo algo», dijo, «avisaré». Los hombres se miraron. El que había rodeado el remolque se detuvo junto a la puerta. Apoyó la mano en la madera podrida. Soledad sintió que el mundo se detenía. Dentro, Alex contuvo la respiración. Mateo, bajo la cama, apretó los dientes hasta hacerse daño. El hombre empujó apenas la puerta. Crujió. «No hace falta», dijo el primero. «Vámonos». La mano se retiró. Los pasos se alejaron. El motor volvió a rugir. La camioneta retrocedió lentamente por el sendero hasta desaparecer entre los árboles. Soledad no se movió hasta que el sonido se perdió por completo. Cuando por fin entró, sus piernas ya no la sostenían. Cayó de rodillas. Los niños salieron de su escondite uno a uno. Nadie lloró. Nadie habló. Alex respiraba con dificultad, pero estaba consciente. Sus ojos estaban llenos de una certeza oscura. «¿Van a volver?», dijo. «Ya saben que hay gente aquí». Soledad lo miró. No lo negó. «Por eso no podemos esperar 2 semanas», respondió. «Nos vamos antes». «No puedo caminar», susurró él. «Aprenderás», dijo ella. «Igual que yo aprendí a sobrevivir». Esa noche no encendieron fuego. No comieron. No durmieron. Soledad repartió lo poco que tenían en silencio y comenzó a preparar lo imprescindible. Vendajes, agua, algo de maíz, el frasco de penicilina, las botellas de mezcal. Mateo observaba cada movimiento. «¿Vamos a huir?», preguntó en voz baja. «No», respondió ella. «Vamos a vivir». Antes del amanecer, cuando el bosque aún estaba cubierto por una niebla espesa, Soledad cargó a Alex sobre una camilla improvisada con ramas y tela. Mateo tomó la parte delantera. Las gemelas cuidaban a los pequeños. Nadie miró atrás. El remolque quedó en silencio. Un cascarón vacío. Lo que no sabían era que alguien los observaba desde la distancia, memorizando cada paso, y que el camino que acababan de elegir no solo los alejaba del peligro, sino que los llevaba directo hacia algo mucho más grande. Lo mató, pensó, la idea cayéndole encima como una losa. Pero entonces, debajo de los trapos empapados y la sombra del fregadero, algo se movió. Un temblor leve, casi imperceptible. Alex abrió el ojo sano apenas un resquicio y dejó escapar un aliento débil, roto, pero vivo. Soledad se derrumbó de rodillas. No lloró en voz alta.
El llanto le salió hacia adentro, sacudiéndole el pecho, robándole el aire. Lo abrazó como pudo, con cuidado de no tocar la pierna, apoyando la frente en su hombro huesudo. «Ya pasó», susurró. «Ya se fueron. Aguantaste. Dios mío, aguantaste». Alex no podía hablar. Tenía los labios morados, la mandíbula tensa de dolor. Había apretado los dientes con tal fuerza que le sangraban las encías. No había gritado. No había hecho el menor sonido. Se había convertido en piedra para salvarlos a todos. Mateo fue el primero en moverse. Se acercó despacio, como si el peligro aún pudiera despertarse, con un gesto brusco. «Ama», dijo. «Ya no están». Las gemelas salieron del rincón, pálidas, con los ojos enormes. Tadeo se aferró a la falda de Soledad, temblando ahora que el miedo podía salir. Luz empezó a llorar, un llanto bajo, cansado, como si su cuerpo hubiera aguantado demasiado. Soledad respiró hondo y se obligó a levantarse. «Escúchenme», dijo en un murmullo firme. «Lo que pasó hoy no se repite. Nunca. Alex nos salvó la vida sin hacer un ruido. Ahora nos toca a nosotros salvar la suya y la nuestra». Lo sacaron con cuidado del gabinete y lo acomodaron de nuevo sobre las hojas de pino. La pierna estaba peor. El golpe había reavivado el dolor y la herida sangraba de nuevo. El olor era más fuerte, metálico, peligroso. Soledad no perdió tiempo. Destapó otra botella de mezcal. Hervió agua. Preparó la penicilina. Sus manos se movían solas, guiadas por algo más grande que el miedo. Los niños observaban en silencio. Ya no eran solo hijos. Eran parte de una guardia, de un pacto. «Mateo», dijo sin mirarlo, «a partir de hoy, si oyes un motor, no silbas. Corres directo al bosque, al árbol torcido. Desde ahí ves sin que te vean. Si son ellos, no vuelvas». «Entendido». Mateo asintió. No preguntó nada. «Luna, estrella», continuó. «Ustedes nunca se separan. Si alguien se acerca, corren al arroyo y se esconden donde les enseñé». Las niñas asintieron con la seriedad de quien entiende que el juego terminó. «Tadeo», dijo bajando la voz, «tú te quedas conmigo siempre». Esa noche nadie durmió. Soledad se mantuvo despierta, limpiando la herida, dando sorbos de agua a Alex, escuchando cada crujido del bosque como si fuera un disparo. Afuera, la luna iluminaba los pinos con una luz fría, indiferente. Alex despertó poco antes del amanecer. «Pensé», susurró con dificultad, «que era el final». «Todavía no», respondió Soledad. «Pero ya no podemos esperar». Le contó lo de don Elías. El refugio, el cañón, los papeles, las 2 semanas que ahora no tenían. Alex la miró con el ojo vidrioso, pero lúcido. «Si vuelven», dijo, «no van a dudar. Hoy probaron suerte. La próxima no vendrán a preguntar». Soledad lo sabía. «Nos iremos mañana al anochecer», decidió. «Aunque no estés listo, aunque tengamos que arrastrarnos. No voy a esperar a que regresen con más hombres». El día transcurrió como una cuerda tensa a punto de romperse. Nadie habló más de lo necesario. Comieron poco, bebieron lo justo. El bosque parecía observarlos, guardando el secreto por ahora. Al caer la tarde, el cielo se cubrió de nubes bajas. Un viento seco comenzó a soplar desde el cañón, levantando polvo y hojas. Era una señal. Soledad lo sintió en los huesos. Prepararon lo poco que podían cargar. Amarraron la camilla improvisada. Soledad se colgó el costal al hombro. Mateo tomó el frente. Las gemelas a los lados. Tadeo y Luz pegados a ella. Antes de salir, Soledad miró por última vez el interior del remolque. El hoyo cubierto. El fregadero oxidado. La miseria que, por un tiempo, había sido su hogar y su trinchera. «Gracias», susurró. «Nos diste tiempo». Dieron el primer paso hacia el bosque cuando el sol terminó de esconderse. No sabían si llegarían al refugio. No sabían quién más los estaba buscando. Solo sabían una cosa. Ya no había vuelta atrás. Y el camino que se abría ante ellos, oscuro y estrecho, iba a exigirles algo más que resistencia. Iba a exigirles decisiones, de las que cambian la vida para siempre. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier ruido. No era una calma amable, sino una pausa cargada de presagios, como si el mundo entero contuviera la respiración. Soledad repartió el agua con cuidado extremo, contando cada sorbo como si fuera una promesa. El rostro de Alex estaba cubierto de sudor frío, sus labios resecos temblaban ligeramente, pero seguía consciente. Eso
En ese momento, era una victoria silenciosa. Los niños no hablaban, no porque se los hubieran pedido, sino porque algo dentro de ellos había entendido que las palabras podían ser un riesgo. Mateo observaba el entorno con una atención que no correspondía a su edad. Ya no miraba como un niño, sino como alguien que había aprendido demasiado rápido que estar alerta podía significar seguir con vida. Las gemelas permanecían unidas, sus manos pequeñas entrelazadas con tanta fuerza que parecía imposible separarlas. El más pequeño dormía a ratos, agotado, ajeno a un verdadero peso de lo que estaba ocurriendo. Soledad apoyó la espalda contra una roca áspera y cerró los ojos apenas unos segundos. No para dormir, sino para recordar porque seguía avanzando. Pensó en todo lo que había dejado atrás, en cada decisión tomada por necesidad, en cada noche sin respuestas. Comprendió que el miedo no se había ido, simplemente había cambiado de forma. Ya no era un miedo que paralizaba, sino uno que empujaba. Cuando retomaron el camino, el sol apenas comenzaba a calentar la tierra. El bosque se volvía más abierto, menos protector. Cada paso parecía exponerlos un poco más. Alex avanzaba con una determinación silenciosa, apoyándose en la muleta improvisada y en el cuerpo firme de Soledad. Cada movimiento era doloroso, pero no se quejaba. Había entendido que resistir también era una forma de agradecer. El terreno se volvió más hostil con el paso de las horas. La sombra empezó a escasear y el aire se volvió seco. Soledad sentía como el cansancio se acumulaba en sus piernas, pero no se permitía detenerse demasiado. Sabía que avanzar lento era peligroso, pero detenerse lo era aún más. Cada pausa era breve, calculada, casi robada al tiempo. En uno de esos descansos, Alex rompió el silencio con un susurro apenas audible. No fue una queja, ni una súplica. Fue una pregunta sencilla, cargada de algo más profundo. Soledad no respondió de inmediato. Miró a sus hijos, miró el horizonte indefinido y luego lo miró a él. No necesitaba palabras grandes. Solo necesitaba certeza. Y se la dio con la mirada. Continuaron hasta que el día comenzó a inclinarse. El cansancio ya no era solo físico, era mental, emocional. Cada sonido parecía una amenaza. Cada sombra, una posibilidad. Soledad sabía que no podían avanzar mucho más sin arriesgarse a cometer errores. Buscó con la mirada algún lugar donde ocultarse, donde pasar la noche sin ser vistos. Lo encontró entre formaciones irregulares del terreno, donde la tierra parecía haberse abierto hace años y nunca cerrado del todo. Allí se refugiaron. No era cómodo, no era seguro, pero era lo mejor que tenían. Soledad organizó a los niños como pudo, repartió lo poco que quedaba de comida y revisó la pierna de Alex. El vendaje improvisado seguía firme, aunque la inflamación no había cedido. Aún así, él seguía respirando, seguía resistiendo. Y eso era suficiente para seguir. Cuando la noche cayó por completo, el cielo se llenó de estrellas. Era una belleza cruel, indiferente a su lucha. Soledad las miró un instante, preguntándose cuántas decisiones humanas se habían tomado bajo ese mismo cielo. Pensó en el mañana, en el camino que aún faltaba, en las amenazas invisibles que podían aparecer en cualquier momento. No sabía si el lugar al que se dirigían existía realmente como lo imaginaba. No sabía si llegarían todos. Pero si sabía algo con absoluta certeza, no volverían atrás. Lo que habían cruzado ya no tenía retorno. Cada paso los alejaba del miedo conocido y los acercaba a uno nuevo, distinto, pero elegido. Mientras los niños dormían y Alex respiraba con dificultad controlada, Soledad permaneció despierta, vigilante, firme, no como alguien que no tiene miedo, sino como alguien que decidió no dejar que el miedo decidiera por ella. Y en ese silencio nocturno, comprendió que la verdadera huida no era del peligro, sino de la resignación. Y así, bajo un cielo inmenso y sin nombres, esperaron al siguiente amanecer. «Levántense», gritó Soledad, y su voz salió rota, rasgada por el polvo y la sed, pero todavía cargada de vida. No era una orden, era un último hilo lanzado vacío para no desaparecer. «Caminen, aunque sea un paso más. Aunque no sepan cómo. Caminen». Mateo fue el primero en reaccionar. No preguntó, no dudó. Simplemente se inclinó y volvió a cargar a Tadeo sobre la espalda. Sus piernas temblaban, pero aguantaron. Luna tomó la mano de Estrella con fuerza, no como una niña asustada, sino como alguien que había entendido que soltarse ya no era una opción. Soledad se inclinó hacia Alex. Él intentó incorporarse y cayó de rodillas, vencido. Ella lo sostuvo antes de que golpeara el suelo. No quedaban fuerzas, pero sí una decisión férrea, no morir ahí.
Avanzaron hacia el humo como quien camina hacia un espejismo, sin saber si desaparecería al acercarse. Cada paso era un pacto con el cuerpo, una traición al dolor, una victoria mínima. El sol descendía lento, cruel, como si observara desde arriba sin intervenir. Nadie habló. Ya no había palabras útiles. Solo respiraciones secas, pies arrastrándose y una voluntad obstinada que se negaba a apagarse. Cuando llegaron, no hubo milagros. No hubo héroes. Solo personas. Hombres y mujeres curtidos por el sol, con miradas cansadas pero humanas. Se quedaron inmóviles al verlos aparecer desde la grieta del cañón como fantasmas. Nadie preguntó nada al principio. Alguien acercó agua. Alguien señaló sombra. Alguien hizo espacio junto al fuego. Y eso fue suficiente. Soledad tomó el recipiente, pero no bebió. Primero lo acercó a los labios de la bebé, luego a los de Luna y Estrella, después a Mateo y Tadeo. Solo al final bebió ella. Alex intentó decir algo, pero el agua le hizo temblar la barbilla y cerró los ojos. Minutos después perdió el conocimiento, no por rendición, sino porque su cuerpo ya no podía sostenerse despierto. Esta vez Soledad no sintió miedo. Sintió alivio. Respiraba. Seguía respirando. La noche cayó lentamente, envolviéndolos con una quietud extraña. El fuego crepitaba bajo el cielo abierto. Los niños se quedaron dormidos casi de inmediato, agotados hasta el fondo del alma. Soledad se sentó un poco apartada, con la espalda apoyada en una roca tibia, mirando las llamas sin verlas realmente. Escuchó el murmullo lejano de voces, el roce del viento contra la piedra, la respiración acompasada de sus hijos. Por primera vez en días, nadie los perseguía. Nadie gritaba órdenes. Nadie apuntaba con un arma. Pensó en el remolque oxidado, en el hoyo bajo el piso, en la sangre seca, en el silencio denso cuando creyó que todo había terminado. Pensó en el golpe, en el miedo de los niños, en el odio silencioso de Mateo protegiendo a sus hermanos. Pensó en cómo el terror había moldeado cada decisión, pero también cómo, incluso ahí, había elegido no dejar morir a otro ser humano. Entendió algo con una claridad dolorosa. Proteger no siempre significa esconder. A veces significa avanzar cuando el camino se rompe. A veces significa enseñar con el ejemplo que la vida de otro también importa, incluso cuando todo invita a mirar solo por los tuyos. Se levantó despacio y miró a cada uno de sus hijos. Mateo dormía con el ceño fruncido, como si todavía vigilara. Luna y Estrella respiraban sincronizadas, aferradas una a la otra incluso en sueños. Tadeo murmuraba palabras sin sentido, agotado. La bebé dormía tranquila, ajena al horror atravesado. Y Alex, inmóvil, respirando lento, era la prueba viviente de una decisión tomada en el momento más oscuro. Soledad alzó la vista al cielo. No pidió nada. No agradeció. Simplemente aceptó que seguían vivos. Que eso ya era suficiente por ahora. Sabía que el peligro no había desaparecido del todo. Sabía que sanar llevaría tiempo. Que habría hambre, miedo, incertidumbre. Pero también sabía algo más profundo. Ya no estaban huyendo sin rumbo. Habían cruzado el límite donde muchos se quiebran. Habían descendido cuando no quedaba más que caer. Y seguían aquí. El mundo no se volvió justo esa noche. No hubo finales perfectos ni promesas fáciles. Pero hubo algo más verdadero. Una familia que eligió no soltarse. Personas que caminaron cuando no había camino. Que bajaron al abismo y salieron del otro lado. Mientras el fuego se consumía lentamente y la noche cerraba su manto sobre el cañón, Soledad cerró los ojos sabiendo que, pasara lo que pasara después, ya habían ganado lo más importante. Habían sobrevivido sin perderse por dentro.